Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el título de hoy es El Reino Eterno. Estamos hablando acerca de la vida de David, estamos hablando de cómo Dios usa a sus remanentes. ¿Quién es el remanente? Aquella persona que Dios escoge, aquellos que quedan, aquellos que harán que otros queden. Dios usa la vida de los remanentes para hacer su obra en medio de toda situación complicada, en medio de gobiernos, en medio de imperios, en medio de batallas, en medio de enfermedades, en medio de muchas situaciones. Dios escoge un remanente. Romanos 11:5 dice que es un remanente escogido por gracia. O sea, en ese favor no merecido, en ese amor tan generoso de Dios, Dios toma la vida de las personas para manifestar su poder en ellas, para hacer su obra a través de ellas. Y entonces estamos viendo los diferentes remanentes que hay en la Biblia. Hay 7 claramente distinguibles. Hay muchos remanentes, todos somos remanentes, pero hay 7 en la Biblia que son claramente distinguibles, y estamos hablando de David. Y el título de hoy de El Reino Eterno habla acerca de la obra que Dios hizo a través de David, su siervo. Entonces, vamos a ver lo que es el pacto. Y entonces, el primer libro de Samuel, ya les había comentado, el libro de Samuel es muy extenso, pero para su estudio se dividió en dos partes. La primera parte, el primer libro, digámoslo así, lo que hoy tenemos como el primer libro del capítulo 16, el versículo 1, dice lo siguiente. Dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Está claramente expuesto en la palabra que Dios desechó a Saúl como rey por su desobediencia, por separarse de la voluntad de Dios, y ahora Dios ha escogido a uno de los hijos de Isaí, y este hijo es David. El versículo 12 y 13 de este mismo capítulo 16 nos va a hablar lo siguiente. Dice, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron, porque David de hecho no estaba en la reunión, no fue convocado, no lo invitaron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia, tenía un buen aspecto. Sin embargo, Dios no ve eso, Dios ve el corazón. Dice, el Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Pero la parte fundamental es esta, que David es ungido como rey porque Dios lo escogió para que fuera rey en lugar de Saúl. Y entonces cuando hacen esta ceremonia donde David vierte el aceite de ese cuerno sobre David, sobre su cabeza y sobre todo su cuerpo, es un símbolo de que el Espíritu Santo vendría sobre él, y efectivamente vino sobre él el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estuvo con poder sobre David desde ese momento. Entonces, a partir de ahí, David va a tener esta unción de parte de Dios, y como rey hará el trabajo de un rey, que es dirigir al pueblo, que es gobernarlo, que es pelear las batallas y vencer a sus enemigos. Este es un símbolo de lo que Cristo vendría a ser como el rey verdadero. Vamos a avanzar, queridos hermanos. ¿Cuál es la visión? David, al ser ungido, ah, va a comenzar un proceso en su vida, un largo viaje a través de el cual Dios lo va a sacar siempre en victoria de toda dificultad, de toda adversidad, contra todos sus enemigos, y en él, en la vida de David, se va a ver reflejada la obra de Dios. Y él ahora es un ejemplo para nosotros de cómo Dios, estando con nosotros, nos llevará a hacer proezas. El primer libro de Samuel, nuevamente, capítulo 16, versículos 22 y 23, dice así: luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí, papá de David. Permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. David había causado buena impresión al rey Saúl. Él había hallado gracia delante de sus ojos y lo había tomado para que estuviera con él, porque había una razón. Como el Espíritu de Dios se había apartado del rey Saúl, ahora Saúl era atormentado por un espíritu maligno.
Y el versículo 23 nos va a aclarar cuál era la función para lo cual Saúl mandó emisarios a la casa de Isaí para que le permitieran a David estar con él. Dice el versículo 23, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Dios permitía que un espíritu maligno viniera y atormentara a Saúl. Es el pago de los pecados. Es el pago de apartarse de la voluntad de Dios. Dios permite entonces que los desastres lleguen a la vida de las personas por la maldad que ellos mismos expusieron durante cosas, al alejarse de la voluntad de Dios, al desobedecer sus mandatos, al rechazar a Dios, en fin. La Biblia nos da muchas muestras de esto, pero en el caso de Saúl, Saúl no acata el mandato de Dios, él no cumple su oficio como rey, y esto no puede ser tolerado por Dios, porque Saúl fue tomado por rey para representar lo que Cristo vendría a ser. Cuando Saúl no lo hace, entonces es desechado por Dios, y Dios escoge a alguien que sí pueda representar lo que Cristo vendría a ser. Entonces, ahora que Saúl está en este problema, en este tormento, David, que es ungido de parte de Dios, al tocar el arpa, podía servir a Saúl, y a través de lo que David cantaba, David tocaba, el espíritu maligno se alejaba. No por la música, no porque David cantara o tocara muy bien, sino porque David estaba ungido, y la declaración de sus cantos, lo que él exaltaba y alababa al Señor, establecía el reino de Dios, y entonces el espíritu maligno se alejaba de Saúl. Es por eso que David, ungido de parte de Dios, podía quebrantar las tinieblas. Y hoy este es el caso de cada uno de nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo, que podemos establecer el reino de Dios donde nos paremos al proclamar su evangelio, al proclamar el nombre del Señor, y entonces la oscuridad, las tinieblas son quebrantadas. Bien, ¿qué es lo que le pone el Señor por sueño a David? David ya tiene un pacto, va a ser el rey de Israel. David tiene una visión, tiene el poder y la autoridad de Dios para quebrantar la oscuridad. Ahora, ¿con qué Dios le va a permitir estar soñando? ¿Qué es lo que va a estar poniendo en su corazón como anhelo? Vamos a lo que dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 2, versículo 4. Dice que entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además, le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galad habían sepultado a Saúl. Sucede que cuando David derrota a Goliat y el ejército de Israel se levanta y persigue a los filisteos, a partir de ahí comienza a haber una envidia de parte de Saúl a David, porque David ungido, respaldado con el poder de Dios, vencía a los enemigos de Israel y fue tomado por general de Saúl, y todas las misiones donde David fue mandado, David tuvo victoria por parte de Dios. Entonces había una envidia que fue creciendo al grado de que Saúl intentó matar a David. Y no solo eso, la familia de Saúl, posterior a la muerte de este rey, también intentó matar a David. Hubo una lucha por mucho tiempo entre David, Saúl y su familia. Y David sufrió mucha persecución, sufrió muchas cosas, pasó de verdad muchos trabajos, pero en todo Dios lo fortaleció porque Dios estaba con él. ¿Y cuál es el sueño de David? ¿Cuál es lo que Dios le puso a, a David? Que se unificaran las tribus. Recordemos el contexto histórico de todo esto. Después de que el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, es llevada a la tierra de Canaán. Dios permite que el pueblo conquiste, liderados por Josué, se establecen en esas tierras. Hay naciones vecinas con las que siempre están peleando, y las tribus empiezan a dispersarse cada una. Llega el tiempo en que
Josué muere, establece Dios jueces, pero los jueces no dan un buen ejemplo. Los primeros tres son buenos, pero después se van degradando hasta que vuelven a tener una corrupción espiritual muy grande. Entonces Dios levanta a Samuel y Samuel, la visión que Dios le da es unificar a todas estas tribus en un reino. Porque recordemos que Dios ha tomado a este pueblo que viene de la descendencia de Abraham para que se establezca como un reino donde vengan a ser el Cristo. Entonces, Dios le pone en el corazón a David tomar a todas estas tribus y que entonces sean un solo reino. La parte sur del país, que es llamada Judá, unge a David como su rey. Y David es rey de Judá aproximadamente 7 años con 3 meses. Después, la gente de Israel va a ungir también a David, pero se está cumpliendo el plan de Dios de unificar todo un reino para que después ahí vengan a ser el Cristo. Segundo de Samuel 3:4 nos dice así, que la guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que Saúl se iba debilitando. Al final, la familia de Saúl es destruida y David es muy fortalecido. Y esto nos va a decir la palabra. Segunda de Samuel, segundo de Samuel 5, del 1 al 3, dice así. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron, Su Majestad, y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a Su Majestad, tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Aquí se empieza ya a ver claramente, por esto este apartado se llama imagen. Dios permite que ya haya un panorama más claro de lo que Dios está haciendo. Está unificando el reino, está unificando a las tribus y hay un rey que sí es conforme a su corazón. Hay un rey que va a hacer la voluntad de Dios y podrá guiar a su pueblo correctamente. No como Saúl, por eso fue desechado. David viene siendo un hombre conforme al corazón de Dios para pelear, para dirigir, para gobernar y para que él sea el ejemplo de lo que Cristo, el rey verdadero, vendrá a ser. Un rey que es conforme al corazón de Dios, que lo lleva en justicia y que vence a los enemigos del pueblo. Y finalmente, ¿cuál es la práctica? ¿En dónde se ve que verdaderamente Dios está usando a David para este propósito? Nuevamente, el libro segundo de Samuel, los versículos 7, el 8 y el 9 también. Perdón, el 9 y el 10. Aquí tengo un error. Una disculpa, lo voy a corregir, queridas hermanas. Dice el versículo 7, pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Esto es importante, voy a explicarlo en un momento. Versículo 9, David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. También construyó una muralla alrededor desde el terraplén hasta el palacio y se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Finalmente, ¿cuál es la práctica? ¿En dónde se ve verdaderamente que ya Dios ha usado la vida de David para este propósito? Esta ciudad de Sión, ¿alguien sabe cuál es? Queridas hermanas, ¿quién quiere participar? ¿Alguien sabe cuál es la fortaleza de Sión o la ciudad de Sión? ¿No? Jerusalén. Amén. Es Jerusalén. Lo que en el tiempo de Jesús es conocido como Jerusalén, anteriormente estaba ocupada por los eteos. Y entonces David marcha en una campaña militar y toma esa fortaleza y la llamó Ciudad de David. Y esa ciudad va a convertirse en la capital después del reino, que es Jerusalén. Y David ahí instaló, como dice el versículo 9, su fortaleza y la llamó Ciudad de David. ¿Por qué?
porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Dios le permite, al ser un remanente, al ser un escogido, al ser un ungido de Dios, tomar esta ciudad. Y esta ciudad es emblemática, porque es la ciudad que Dios ha escogido para su pueblo. Es la ciudad que simboliza el reino de Dios. Es la ciudad con la cual Dios va a establecer su reino por la eternidad. David es la persona que llega y conquista este lugar y lo vuelve la ciudad de Dios, la ciudad donde va a establecerse el reino de Dios, y David va a llevar el arca de Dios, el arca del pacto, a este lugar. En el tiempo de Samuel, el lugar de adoración era en otro lugar llamado Silo, pero ahora David va a llevar el arca a lo que sería Jerusalén. Ok, déjenme leerles esta parte. Para esto voy a dejar de compartir pantalla y se los voy a leer el texto en la Biblia. A ver. Bien, es segundo de Samuel capítulo 6, versículo 12. ¿Alcanzan a ver la pantalla ya? ¿Ya la pueden ver, chicas? Sí. Sí, perfecto. David trae el arca a Jerusalén. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de la gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. David ya había intentado antes llevarla, sin embargo no la pudo llevar y la dejó en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. Pero estando el arca del pacto ahí en la casa de Obed-Edom, Dios empezó a bendecir a esta familia. Y cuando David ya se entera que Dios está en beneplácito de que trasladen el arca, va por ella y hay gran algarabía porque había 30,000 personas que estaban esperando este momento. Dice la Biblia que se reunieron con él y entonces empezaron a avanzar con el arca hacia la ciudad de Jerusalén. Bueno, lo que sería Jerusalén. Dice el versículo 13, apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vean lo que está haciendo David. Está sacrificando. Está ofreciéndole sacrificios al Señor. ¿Esto a qué oficio pertenece, chicas, queridas hermanas? Sacerdote verdadero. Amén. David es rey, pero ahora toma las funciones de un sacerdote. Ok, pero vean lo que dice acá, queda más claro en el versículo 14. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. David iba acompañado de danza, de flautas, de címbalos, de salterios, de citaras, de cuerdas, o sea, había alabanza delante de Dios porque era trasladada el arca. Y David dice aquí que tenía un efod de lino. Esa vestimenta, ¿a quién le corresponde, queridas hermanas? ¿Alguien sabe quiénes vestían el efod? Los sacerdotes. Amén, amén. Los sacerdotes. David está tomando el oficio también de un sacerdote. Vean el versículo 15. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David había preparado. Ya David había preparado el tabernáculo donde estaría el arca.
La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Nuevamente David está ofreciendo holocaustos y sacrificios. Después de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo. Vean, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Esta es otra de las funciones de un sacerdote, el bendecir al pueblo. Y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. David está tomando funciones, no solo de rey, sino de sacerdote. Voy a dejar de compartir esta parte para regresar a la presentación. Bien, dice el segundo libro de Samuel 7, versículos 8 y 9. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios le está dando esta palabra al profeta Natán para que le comuniquen esto a David. Dios tiene complacencia en David. Dios le recuerda a David de dónde lo sacó y cómo lo ha puesto en un lugar de renombre. Y este es uno de los sellos, una de las características de todos los remanentes. Dios los va a poner en un lugar de renombre. Versículos 7, perdón, sí, capítulo 7, versículos 12 y 13 dice, y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando ya llegues al final de tu vida, y duermas con tus padres, cuando ya mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David recibe esta palabra de Dios porque se da cuenta que él está viviendo en un palacio dentro de la ciudad de David, dentro de Sión, lo que sería Jerusalén. Pero está diciendo, pero el Señor está en una tienda, está en este tabernáculo. Yo le voy a construir una casa al Señor. Pero Dios le dice al profeta Natán, no, no, dile a David que él no me va a construir casa. Yo le haré casa a él, yo le haré descendencia a él que gobierne para siempre. Y esa descendencia a la que se refería el Señor es Cristo, aquel que va a tener un reino que va a ser para siempre. Dice el Señor que vendrá de sus entrañas, o sea, será descendiente de David. Y Jesús, en cuanto a la línea familiar, en cuanto a, digamos, su genealogía, es un descendiente de David. Él sí edificará casa a mi nombre. Jesús es el que va a edificar la casa del Señor. Y dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sí? Vamos a leer, déjenles vuelvo a quitar esta parte, y quiero que leamos el Salmo 110. Si alguien tiene el Salmo 110, lo puede acompañar aquí conmigo. Ahí alcanzan a ver la pantalla, chicas, el Salmo 110. Sí, Ra. ¿Sí? Gracias, gracias. Bien. David inspira, más bien, el Señor inspira a David este hermoso salmo, que es como un poema, es una canción. Y dice así el Salmo 110. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla.
ordenadas en santa majestad. Recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto déjenlo subrayo. El Señor está a tu derecha, a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres y aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. ¿De quién habla este Salmo 110, chicas? De Jesús. Amén. El Salmo 110 habla acerca de Jesús. Jesús está a la diestra de Dios o a la derecha de Dios, pero no es un lugar de ubicación física, no es una coordenada, sino que Jesús es el poder de Dios y es la representación de cómo Dios va a ejecutar todo el plan que tiene. Jesús, ese del cual habla Samuel, diciendo, Él sí edificará casa a Dios, Él tendrá un reino que será para siempre, un reino eterno, estará delante de Dios y el Señor le dirá, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Ese es el Rey verdadero, el que aplasta a sus enemigos, el que viene a vencer. Dice, el Señor ha jurado, el versículo 4, chicas, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todos los remanentes van a estar representando a Cristo en algo. Y hay algunos que son una representación más completa, como Moisés, como Samuel, como David. David ya vimos que fue levantado como rey y también tomó funciones de sacerdote. Y también David es como un profeta. Dios le está dando palabra para que la diga de parte suya. Y está anunciando lo que Cristo va a venir a hacer. Y está anunciando el orden de las cosas, de cómo va a venir el reino de Dios. Y está anunciando el oficio de Cristo como sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué David tiene que ir a tomar Sión? ¿Por qué David establece esa ciudad y es llamada Sión o ciudad de David y después se va a convertir en la capital del reino? Porque precisamente ese reino eterno en el cual Dios establecerá una ciudad espiritual, la Jerusalén celestial, tiene a un Señor y ese Señor es Cristo. Y en medio de esa ciudad, también Cristo, que es sacerdote, sumo sacerdote, ofrece un sacrificio que intercede por nosotros para siempre. Y esa es la obra, chicas, que Jesús vino a hacer. Es el Señor, es el Rey, es el profeta, es el sacerdote. Y David es ocupado para este propósito, para que se vea cuál es el plan de Dios. Una Jerusalén donde hay un rey que también es sacerdote y que también es profeta. Pero todo esto es para representar a Cristo, el verdadero rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta. Bien, hasta aquí voy a dejar la presentación, chicas, para que podamos tomar un tiempo de oración. Pero quiero que vean lo siguiente. Dios ha establecido un orden tanto celestial como terrenal. Y dice la palabra que Dios cumple aquí en la tierra las sombras, digamos, las figuras, los símbolos de lo celestial, de lo que ha de venir. Y entonces David es ocupado para esto, establecer una ciudad donde esté la presencia de Dios,
haya un rey que es sacerdote, que es profeta. Y entonces esto es un anuncio de Cristo, la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, donde Cristo es rey, es Señor y es profeta, es sacerdote. Y entonces la vida de David es ocupada para este propósito. Entonces, por eso Dios permite que sea trasladada el arca a esta ciudad. Dios permite que David sea rey. Dios permite que David haga funciones de sacerdote. Dios permite que David tenga palabra de él para darla, para profetizarla. David es un tipo de Cristo y está representando al ungido, al verdadero Señor. Entonces, vamos a dejar este tiempo hasta aquí, queridas hermanas, y quisiera saber qué mensaje el Señor les dejó a través de este estudio. Las escucho.